Vamos a revisar los hilos del poder, esos hilos que conectan a la unidad de gestión del riesgo, ese epicentro de la corrupción, con un municipio muy pobre en el departamento de La Guajira. Les hablo de Uribia. Eso va a ser en segundos, pero antes, Andrea, revisemos un par de comentarios de nuestros oyentes en YouTube. Pues sí, hasta ahora están escribiendo, usted sabe, de todo, pero aquí tratamos de escucharlos. Dice Julio César Mantilla Huertas: ¿cuál es el legado de Cabal, Paloma, Miguel Uribe, David Luna? Calentar puestos, desinformar y hacer una oposición sucia, mezquina y sin argumentos. Dice don Julio: y en un país donde a los 30 ya eres muy viejo para trabajar en una empresa, pero a los 60 eres muy joven para pensionarte. Se necesita una reforma pensional. Dice Alexandro Bizarnarqui: por odio a Petro dejarán a los ancianos y campesinos sin pensión. Dice Petro les quitó la salud a los maestros. Dice Pedro Ferney Castro, haciendo también los reclamos al gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir leyendo sus comentarios. Conéctense ya a nuestro YouTube Live, donde vamos a poner la lupa ahora, Paula, en el municipio de Uribia. Cada vez que hablamos de gestión del riesgo y de sus múltiples capítulos de corrupción, hablamos de los carrotanques, hablamos de las plantas desalinizadoras, hablamos de los jagüeyes, hablamos de la maquinaria amarilla, y en todas esas investigaciones que usted ha hecho, recurrentemente nos vamos a un municipio, uno de los más pobres del país, el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira. Cuéntenos, por favor, cómo están las cuentas de la corrupción en gestión del riesgo en relación con ese municipio. Pues Lucas, recordemos que en total las cuentas de la corrupción en gestión del riesgo nos daba más de 1,3 billones de pesos. Pues nosotros hicimos las cuentas en específico de ese municipio de Uribia, que recordemos, como usted lo menciona, es uno de los municipios con mayor mortalidad por desnutrición crónica en los niños, no tiene servicios básicos como acueducto y otras necesidades. Todas esas necesidades, Lucas, confluyen en este municipio de La Guajira. Rápidamente le voy a hacer las cuentas de los contratos que Schneider y Olmedo comprometieron para este municipio. Señor. Pero antes hagamos como una caracterización de qué es el municipio de Uribia en el departamento de La Guajira. Usted creo que estuvo allá, ¿no? Estuvo allá hace poco, yo también he estado. Y cuéntenos un poquito cómo es ese municipio, cuánta gente está ahí, qué comunidades encontramos, cuáles son las situaciones de la gente que vive ahí. Pues Lucas, este municipio tiene más de casi 200.000 habitantes, según el DANE son 198.000 habitantes. De esa totalidad, el 40% son niños y menores de edad, jóvenes, es decir, hay una necesidad grandísima de escuelas, pues por supuesto el tema de alimentación, agua y demás. Pero Lucas, las necesidades todas confluyen allí. ¿Por qué? Porque no hay una vía principal que permita el comercio, el ingreso de todo lo que es la oferta económica que sí tiene, por ejemplo, la capital, que es Riohacha. Entonces, en este departamento que tiene más de 8.000 kilómetros cuadrados, en este municipio que es muy grande, es un terreno gigantesco, sí, el desierto de la Alta Guajira, confluyen todas las necesidades. Es decir, Lucas, ahí siempre van a existir emergencias y a pesar de las inversiones que han hecho todos los gobiernos, la pobreza sigue latente allí. Es decir, un niño que está usted va a ver las escuelas que existen allá, no hay una escuela con una buena infraestructura, sino son tejas que se caen. Por supuesto, los niños empiezan a resistir el calor, terminan con cáncer de piel, no hay agua, todas las necesidades están en este territorio. Y estamos hablando de un municipio en el que la mayoría de la población es indígena, ¿no? Sí, señor. Hay más de 3.500 comunidades indígenas allí. Bueno, entonces vámonos a las cuentas de la Unidad para la Gestión del Riesgo y el municipio de Uribia. Bueno, pues Lucas, según las cuentas, mire, tenemos 76.600 millones de pesos que se entregaron en maquinaria amarilla. Tenemos 46.000 millones de pesos que se entregaron para la compra de los carrotanques, 75.000 millones de pesos para la construcción de jagüeyes, 35.000 millones de pesos para el alquiler de carrotanques, 42.000 millones de pesos de plantas desalinizadoras, 20.000 millones de pesos para ollas comunitarias, 232.000 millones de pesos que se iban a entregar a través del Fondo de Inversión Colectiva, que estos son los que ha estado intentando salvar el actual director Carlos Carrillo, y también 7.000 millones de pesos de Fondo de Interés Colectivo.
Y a eso hay que sumarlo lo que revelamos acá dentro del Plan 700, que son 14.000 millones de pesos para un acueducto que por supuesto no existe y 5.000 millones de pesos de la interventoría de ese acueducto. Esto, Lucas, en total nos suma 552.000 millones de pesos, es decir, casi medio billón de pesos. Casi no, más de medio billón Más de pesos. medio billón de pesos, sí, señor. Wow. No, impresionante. Y sobre todo que es que Uribe y La Guajira siempre lo cogen de banderita, ¿no? De banderita política No, para van las y se toman las soluciones. fotos Y claro, y todos ponen hacen campaña ya, pancartas y pero ponen- manosean el nombre y se roban el municipio. Pero tratemos, porque cuando uno habla de 500.000 millones, eso es como una cosa por allá, ¿no? Tratemos de aterrizar qué significa ese monto, qué se puede hacer con 500.000 millones de pesos, con medio billón de pesos, Paula. Pues, Lucas, a nuestros oyentes que hasta ahora nos escuchan, los invitamos a conectarse en nuestro YouTube Live y hemos hecho justamente esa explicación para que esta tragedia y esta corrupción que se ha dado de la gestión del riesgo en el municipio de Uribia tenga más sentido y lo entendamos un poco mejor. Pues yo he hecho este gráfico, si por favor me ayudan a ampliarlo, en donde se evidencia, por supuesto, que toda esta contratación, Lucas, fue autorizada por Sneider Pinilla y Olmedo López, exdirector y ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo. Ellos entregaron, como lo acabo de decir, más de 500.000 millones de pesos solo al municipio de Uribia. Sin embargo, a pesar de toda esa millonaria contratación, hoy no hay jagüeyes, hoy no hay plantas desalinizadoras, No puede ser. hoy no hay agua potable para los niños ni para los adultos en este municipio y tampoco, por supuesto, no hay acueducto. Pero ¿para qué hubiesen servido esos 500.000 millones de pesos en Uribia? Ojo a mire, esto, ay, no, hicimos qué horror. estos datos son del propio gobierno colombiano. Digamos, consultamos cuánto le cuesta al Ministerio de Educación hacer un colegio en La Guajira. Sí. Y cotizamos lo mejor, Lucas, todo con la mejor infraestructura y demás. Con 500.000 millones de pesos hubiésemos podido construir en Uribia 60 colegios full equipados para 900. Megacolegios. El megacolegio para 900 estudiantes en Uribia. Con equipos, con computadores, Con agua. maestros, con agua, con todo nos valdría eso. Con todo, salones, cocina, zona de descanso, parques, con todo full equipo. Este es el total que nos hubiera alcanzado. 60 colegios para nuestros niños de Guayú en Uribia. 200 plantas desalinizadoras, Lucas, para que recordemos que este proceso de las plantas desalinizadoras es muy importante porque Uribia tiene pues mar y estas plantas permiten que esa agua se vuelva potable para hidratar pues a todos los niños, especialmente aquellos que están padeciendo de desnutrición crónica en este departamento. 10 acueductos. No. Qué barbaridad. Estos todos los precios, Lucas, entregados por el propio Gobierno Nacional, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, ellos constantemente están buscando cómo llevar una solución de agua a este departamento. Y la que más me llamó la atención es si hubiesen podido construir 100 kilómetros de la vía perimetral Cabo de la Vela Nazaret. Esta vía, Lucas, que se llama así, perimetral Cabo de la Vela Nazaret, recorre toda la Alta Guajira. Hoy en día no está construida y es lo que constantemente está pidiendo la comunidad guayú al presidente Gustavo Petro en especial. Sin embargo, el gobierno todavía ni siquiera ha hecho estudios para mirar la proyección de esta importante vía. Esta vía le permitiría al municipio de Uribia tener toda la oferta institucional que tiene La Guajira, como lo que le mencionaba, agua potable, alimentación infantil, seguridad alimentaria, porque los vehículos que tienen alimentos podrían, por supuesto, abastecer a estas comunidades de la Alta Guajira. El nivel económico derivado de esta carretera aumentaría el poder adquisitivo porque habría comercio. Por lo tanto, la solución que el gobierno se ha negado a estudiar tiene que ver con la construcción de esta importante vía perimetral Cabo de la Vela Nazaret, Lucas. Mire, le leo este comentario de Josefina Olaciregui en nuestro YouTube, que yo creo que resume un poquito lo que usted nos acaba de contar. Uribia, con ese dinero, debería ser el municipio estrella de Colombia. Un municipio Claro. precioso, pero que con ese dinero, pues sería, mejor dicho, un polo de desarrollo impresionante
en el departamento de La Guajira. Sí, así es, Lucas. Pues rápidamente para saber que a pesar de estos más de 500 mil millones de pesos que comprometió tanto Snyder como Olmedo López para el municipio de la Guajira, para el municipio de Uribia en La Guajira, tenemos al padre Fabio Estupiñán. El Lucas lleva más de 10 años recorriendo toda la Alta Guajira, en específico el municipio de Uribia, y su objetivo ha sido construir pequeñas escuelas, y queremos saber cómo está hoy la realidad del municipio de Uribia. Padre Fabio Estupiñán, gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, a pesar de que, como lo habíamos dicho, prácticamente que la unidad de gestión del riesgo quería inundar Uribia, ¿usted ha podido evidenciar alguno de estos proyectos? Lastimosamente, no. De los dolores más grandes que nosotros padecemos es el tema del agua. He recorrido toda la Alta Guajira, viví 3 años como párroco en Nazaret recorriendo la Guajira. Actualmente estamos construyendo un colegio en Punta Espada donde ya viven 550 niños. Y el dolor de cada día empezamos con la misma tragedia. ¿Cómo darle agua a estos niños? A veces duramos 2 días sin siquiera agua para hacer la comida, que es lo mínimo, mucho menos para bañarse. De nuestro bolsillo tenemos que pedir limosna, que estoy cansado de buscar a los amigos para cada carrotán, que nos vale 600,000 pesos. Y esa es la constante. Lastimosamente, como bien lo decían, he recorrido y he visto prácticamente niños morir de hambre, de desnutrición, y los problemas de salud asociados al tema del agua, porque en esos Hawái esa agua es verde, donde toma agua el chivo, orina el burro, todos están ahí, y es el agua que deben consumir. De modo que el agua es vida. Este pueblo, no tener agua es estar condenado a la muerte. Y me duele cómo quizá la insensibilidad pues reina en Colombia también. Padre. Si en alguna parte de Colombia dijeran que murieron, no sé, 20 animalitos, 20 perritos, todos los ambientalistas se volcarían para decir, vamos a salvar esos animales, pero allí son niños los que mueren. El año antepasado murieron más de 79 niños por desnutrición, padre, por hambre, por sed. Pero padre, en Colombia. Permítame preguntarle, porque obviamente estamos hablando de 500,000 millones de pesos. Esa es muchísima plata, y por lo que usted nos cuenta, pues por lo menos la mayoría de esa plata no se ve por ningún lado. Pero de alguna forma, es decir, La Guajira y el municipio de Uribia en concreto, ¿está mejor hoy de lo que estaba hace 2 años? ¿Está igual o está peor? No ha cambiado absolutamente nada. Evidente, la situación de La Guajira no es de este gobierno, eso es heredado, pero tampoco ha cambiado nada. Los niños sí siguen igualmente muriendo de hambre. La estrategia que crearon de los comedores comunitarios, ese fue un ratito, y luego otra vuelta el pueblo quedó en el hambre, quedó en lo mismo. La situación de sed que vive padeciendo el internado de Carrazúa, donde estamos construyendo, es la misma situación que viven las demás instituciones, los demás colegios. Nosotros tenemos también 16 escuelitas. A veces hay para hacer la comida, pero no hay agua para hacer la comida, para preparar el alimento. Esa es la tristeza. Parece otra Colombia, es de veras muy trágico, indignante por todo los datos que ustedes revelan, que es la verdad, pero en la realidad es muy duro, muy difícil. Padre, hace un año el presidente Gustavo Petro y su gabinete estuvieron en La Guajira, y allí visitaron todos los municipios, incluido Uribia, y adquirieron una serie de compromisos. ¿Qué pasó con esos compromisos? ¿Finalmente se cumplieron algunos o no se cumplió definitivamente nada? Hasta ahora no. Por ejemplo, hablaban de hacer un aeropuerto, el mismo presidente lo anunció en el corazón del desierto. Qué bueno, qué maravilloso, pero más que eso, qué bueno que le construyeran vías. Hablan de esta vía que fue ya proyectada, quizá aprobada para Nazaret, pero también la otra vía que va para Siapana, a 2-3 minutos de la salida de Uribia,
uno 100% seguro en invierno se queda enterrado. Yo he tenido que dormir en el barro, pasar la noche, porque es imposible. A las goteras de Uribia, un pueblo que sufre tanto dolor, qué difícil, ya está en escaso el alimento en la Alta Guajira, y eso se sube el valor increíblemente porque no hay sencillamente cómo llevar un grano de arroz en tiempo de invierno. Estas son las necesidades concretas que si se propusieran se podrían solucionar con una placa huella o darle de veras soluciones concretas al pueblo. Fácil decir ríos de palabras. Qué difícil es en concreto dar las soluciones que necesita y que reclama este pueblo. Personalmente dicen que el hombre es de donde lucha, no de donde nace. Me siento parte de este pueblo y aunque es tan que estar acá, lo hago sin duda porque el dolor de este pueblo guayú, pues es el que me tiene acá. Pues padre Estupiñán, muchas gracias por habernos acompañado en Sigue la W y pues el panorama es absolutamente desolador.